noches. La opinión y el debate han vuelto al canal Capital, al canal de todos los ciudadanos. Esta noche cerramos nuestro programa de estos 3 días sobre la reserva Thomas Van der Hamen con el secretario de Planeación Distrital, Andrés Ortiz, quien está con nosotros para responder todas las dudas que tiene la ciudadanía y los expertos ambientalistas sobre lo que piensa el distrito proponer para intervenir esta reserva que hoy opera en el norte de Bogotá. Secretario Andrés Ortiz, bienvenido a Opina Bogotá. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Secretario, vamos a escuchar ya, vamos a ver ya las primeras preguntas que tenemos de nuestros usuarios en las redes sociales que participan a esta hora con el hashtag de Opina Bogotá. Transmitimos por señal abierta del canal Capital y por Facebook Live. Vamos a ver en pantalla quiénes están preguntando en estos momentos. Vamos con la primera opinión. Luis Olmedo: la reserva Thomas Van der Hamen es un activo para el presente y más lo será al futuro en medio de un urbanismo moderno. John Reyes: Opina Bogotá, queremos la avenida Lo, no más potreros sin uso. La sostenibilidad ambiental no es frenar el desarrollo. Bueno, esas son las preguntas, las opiniones que se expresan en las redes sociales a esta hora. Secretario, la primera pregunta es la pregunta obligada, la que se hace todo el mundo en la ciudad, y es por qué el distrito plantea una modificación de la reserva Thomas Van der Hamen. La plantea por varias razones, pero si me permite, empiezo por una afirmación. Y es que la ciudadanía tiene que tener claro que nuestra propuesta de la reserva tiene que ser mejor que la existente, porque si no las autoridades ambientales, la CAR y el Ministerio del Medio Ambiente, no nos la van a aprobar. Entonces nuestra propuesta tiene que ser mejor en todo. Primero, tiene que cumplir todos los objetivos ambientales. Segundo, nuestra propuesta tiene que tener más áreas de recuperación que la que existe hoy en día. Tiene que tener más área de protección que la que tiene la reserva de hoy en día, y tiene que tener más área verde pública que lo que hoy en día tenemos. Adicionalmente, nuestra propuesta busca que sea autofinanciable, que sean los dueños de la tierra los que pongan la tierra de la reserva y no que el distrito, la CAR y el ministerio tengan que poner dinero para comprarla. Partiendo de esa premisa, ¿por qué? ¿Por qué solicitar un realinderamiento de la reserva, siendo que vamos a dejar más verde público? Sí, como explícame qué se va a hacer, qué es lo que se propondría hacer. ¿Qué creemos nosotros que es fundamental? Primero, nosotros creemos que es perfectamente armonizable el desarrollo con la preservación ambiental. Pero también hay otras premisas de ciudad. El diagnóstico del POT muestra que tenemos una tremenda desarticulación con la región. Bogotá hace casi 60 años no hace una vía de conexión, se hizo la autopista norte en los años 50, pero desde eso seguimos viviendo de la calle 80, de la calle 13, la autopista sur y la autopista norte. Entonces, tenemos que articular el norte, hacer la doble calzada de la 170 Cota, tenemos que manejar la logística de Bogotá por la ALO, tenemos que conectar la avenida Boyacá a Chía, la autopista Chía, Cajicás y Paquirá, para que Bogotá tenga 2 alternativas de acceso por el norte. La fragilidad por el norte es grandísima. Y esto no es solo del norte, también tenemos que articularlo con la 63 a Funza y con la avenida Las Américas a Mosquera. Entonces ahí hay un punto fundamental. O sea, desbloquear desde el punto de vista vial el norte de la ciudad. Claro, es que el norte de la ciudad, igual como el resto, no es que sea solo el norte. Pero también tenemos que tener conciencia de algo, es que Bogotá hoy en día tiene 8 millones de habitantes y los 16 municipios vecinos con quienes interactuamos diariamente tienen ya 1.400.000 habitantes. Y esta articulación no está solucionada, no está funcionando bien. Entonces nosotros, vuelvo al principio, creemos que la reserva, además de que puede hacerse mejor, puede cumplir objetivos regionales, puede ser autofinanciable, puede y debe cumplir todos los objetivos ambientales, porque quiero aclarar que la reserva es una propuesta maravillosa y que Bogotá necesita esto. Pero hay otro punto fundamental para nosotros, y me extiendo un poquito. Bogotá tiene 163.000 hectáreas, de las cuales la ciudad son 40.000, o sea, el 25%. Y el otro 75%
son áreas rurales, bosques, todas las zonas del Sumapaz, de los cerros orientales. Y de ese 75, el 50% de Bogotá, 82.000 hectáreas, son ya áreas protegidas. Entonces, para nosotros sí es claro que dentro de las áreas urbanas, y Naciones Unidas también lo considera una categoría especial, áreas protegidas urbanas, son áreas para el disfrute de la sociedad, para los ciudadanos, para que las podamos usar, recorrer, visitar, para que puedan tener en algunos sectores campos deportivos, zonas para la gente, para que los niños puedan ir a visitar la reserva y los animales. Queremos una reserva para la gente que se articule con la región, que nos permita desarrollar la movilidad, que nos permita una mejor ciudad y un mejor futuro. Bueno, secretario, sobre el tema de la propuesta como tal, la pregunta que muchos se hacen es, ¿la reserva como tal se va a urbanizar? Y si se va a urbanizar, ¿de qué forma se va a urbanizar o no se va a urbanizar? Bueno, ahí eso me da pie para hacer varias precisiones. La primera, la reserva hoy en día tiene 1.400 hectáreas, pero de esas solo 535 hectáreas van a ser públicas. Nuestra propuesta propone mucho más del doble en verde público. Segundo, si Bogotá dejara la reserva tal cual está y declarara en el nuevo POT áreas de expansión en las zonas del norte que hoy en día no son de la reserva, podría tener aproximadamente 1.600 hectáreas netas urbanizables. Nuestra propuesta integral de la reserva realinderada con estas posibles zonas de expansión plantea 1.400 hectáreas netas urbanizables. Es decir, que al final, en todo el norte de Bogotá, en esta parte nororiental, noroccidental, tendríamos menos tierra neta para urbanizar que en las posibilidades actuales. O sea, quiero dejar claro que nuestra propuesta no tiene como objetivo urbanizar más de lo que se podría hacer en las áreas de posible expansión que se propondrán en el POT. No tiene ese objetivo. Son otros objetivos los que acabo de mencionar. Bueno, muy bien, secretario. En las redes sociales varias personas nos han expresado sus preguntas. Hoy pusimos un trino donde decíamos que íbamos a estar con el secretario de Planeación y que algunas personas querían hacerle algunas preguntas. Hay una pregunta que se la han hecho a usted en los últimos meses varias personas y nos la hizo Daniel Bernal, que es una persona activista ambiental en el tema de la reserva. Y recuerda que usted tiene una vivienda dentro de la reserva Van der Hamen y dice que si usted no estaría inhabilitado para pronunciarse. ¿Qué le respondemos a Daniel? Pues le agradezco mucho la pregunta porque yo creo que estas cosas hay que decirlas, repetirlas cada que a uno se las pregunten. Desde el principio yo dejé claro que hace más de 25 años tengo una casa como parte de un conjunto cerrado, una casa de un conjunto de 34 casas. Yo pasé mi impedimento y fue negado porque los abogados que me contestaron concluyeron en la Alcaldía Mayor que yo no estaba impedido para ninguna actuación de carácter general y de ciudad. Pero algo que refuerza esto es que fui recusado ante la Procuraduría y la Procuraduría archivó el caso porque no había mérito para tal recusación. Perfecto, ese tema entonces quedó en manos del organismo de control y el organismo de control lo cerró. Vamos también, secretario, a escuchar qué dice la gente en las calles. En Opina Bogotá retomamos la mayor cantidad de voces posibles y salimos a las calles a preguntar a la gente qué piensa, qué opina de la propuesta de intervenir la reserva Thomas Van der Hamen. Mi nombre es Joana Muñoz y ¿de quién son los predios que conforman la reserva? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los predios son de muchísimas personas. Hay asentamientos populares como el barrio Chorrillos, hay hospitales como el Corpas, la Universidad Corpas, hay colegios, hay cultivos de flores, hay muchísimas canchas de fútbol. No sé si se han visto alrededor de las 170 hay cantidades de canchas de fútbol que viven llenas de gente los fines de semana. Hay unas instalaciones del DAS. Hay muchísimos propietarios con mucho tipo de preexistencias y también hay unas zonas de patios de maquinaria y también hay zonas verdes. La mayor parte de los terrenos son privados, ¿cierto? No, el 100% de los terrenos son privados. Sí, no hay nada público allí.
No, si hay cosas públicas, por ejemplo, lo del DAS, pues Sí. son terrenos públicos. Las franjas viales son terrenos públicos. Pero en su mayoría... Hay algo, pero el 95% son terrenos privados. Bueno, secretario, lo invito a escuchar a la opinión de Claudia Calao. Es conocida como Cloquis en Twitter, ha seguido muy de cerca nuestro programa en estos 3 días y fuimos y le preguntamos a Cloquis qué piensa de la reserva Thomas van der Hamen y esto fue lo que nos dijo. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el alcalde insiste en decir que el plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hamen es solo de papel, cuando ya sabemos que la CAR ha hecho importantes inversiones para hacer su cumplimiento? No solo el plan de uso público de la reserva, no solo el contrato que tiene para el tema de aguas subterráneas y vallados, el tema que hicieron con el mismo distrito, ha invertido dineros ahí con el tema del jardín botánico. Entonces uno no entiende por qué con todas estas acciones que se han hecho, él insiste en decir que ahí no hay reserva, cuando se ha venido estableciendo desde el 2014 y se han hecho unos intentos. Lo que él tiene que hacer es unirse y sumarse a todas las acciones para poder de verdad tener un sitio especial para que Bogotá esté preparado para el tema del cambio climático. Bueno, muchas gracias a Claudia por su opinión. Secretario, ¿qué respuesta? Yo creo que si contextualizamos la afirmación del alcalde, básicamente, y él lo ha venido diciendo últimamente, es que esta propuesta de hacer un proyecto integral donde los dueños de la tierra tengan que aportar toda la tierra, no las 535 hectáreas que serían públicas, sino más de 1.700 hectáreas para las zonas de recuperación y que luego serían de protección, más las zonas de parques urbanos para los ciudadanos. Esta es la gran oportunidad de que, cuando él habla de que deje de ser de papel, es que toda la reserva, todas las hectáreas, todo el gran proyecto que se ideó y que es maravilloso, se convierta en una realidad, y que se convierta en una realidad corta, cercana y no de largo plazo, sino que pronto pudiéramos lograr una estructura que garantizara los terrenos públicos para que todo esto se concretara ya. Se han hecho gestiones, se han hecho cosas en el pasado, pero el proyecto de la reserva es muy ambicioso y si tenemos una oportunidad de que se vuelva realidad rápidamente, eso es lo que el alcalde llama que pasemos del papel a una realidad. Bueno, también le tengo una pregunta, secretario, que me envía @donquestion. Dice, ¿cuántos metros cuadrados de espacio público hay hoy en la reserva y cuánto queda con el proyecto que va a presentar la administración? Bueno, sí, para que las cifras sean comparables. La reserva en el plan de manejo tiene planteado 535 hectáreas aproximadamente de verde público, lo demás se mantendría en manos privadas como protección al paisaje, como usos agrícolas sostenibles, como preexistencias en vivienda, preexistencias en equipamientos. Y la zona de expansión de que estábamos hablando debería tener un 17% de parques urbanos públicos, que serían algo más de 300 hectáreas. ¿Las incrementa? Las incrementa y llegaríamos a cerca de 900 hectáreas o 1.000 de espacio verde público. Nuestra propuesta de reserva realinderada y estas áreas de posible expansión, siempre digo posible porque será el POT el que lo definirá en el Consejo de Bogotá, tendría un 85% más de zonas verdes públicas, casi 1.800 hectáreas, de las cuales casi 1.000 serían de protección, mucho más de lo que hoy en día se está proponiendo, y recuperación, y casi 800 hectáreas serían de parques urbanos como el Simón Bolívar, o como el Parque El Tunal o el Parque El Virrey. Bueno, ahí está la respuesta para nuestro seguidor en Twitter. Vamos a otra opinión en la calle. Secretario, lo invito a que escuchemos la opinión de Marta Raquel González. Marta Raquel González, ¿de dónde vienen los dineros para la conservación de la reserva? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque se ha venido proponiendo, secretario, que se restaure la reserva, que el distrito construya allí o fomente allí lo que muchos sectores han llamado el bosque urbano más grande del mundo. Pero la pregunta es, ¿de dónde saldrían esos dineros? Para complementar la pregunta de Marta. Muy buena pregunta, porque como está planteado hoy en el plan de manejo, las instituciones del nivel nacional, regional y local, es decir,
el ministerio, la gobernación, la CAR y la misma alcaldía tendrían que poner dineros públicos para comprar estas tierras, y son cifras muy grandes las que habría que destinar a esto, y recursos que dejarían de servir para hacer colegios o hospitales o temas en zonas de muchísima necesidad como la periferia occidental y el sur de Bogotá. La propuesta nuestra de relinderamiento plantea es que los dueños de la tierra tengan que poner los terrenos para desarrollar la reserva, lo mismo que los recursos para este proceso. O sea, en este caso saldría gratis. Saldría gratis para Bogotá. Es un poquito el modelo que ya empezamos nuestro primer paso con Lagos de Torca, donde los dueños de la tierra ponen la tierra y los recursos para toda la infraestructura, casi 4 billones de pesos, solo para darle una referencia a Bogotá en su historia, según el diagnóstico del POT, ha recogido en valorización, plusvalía, cargas, algo así como 2.55 billones, y solo Lagos de Torca recoge 4 billones. Bueno, muy bien, secretario. Mire, me llega otro trino a esta hora. Ivanov Pineda pregunta, ¿realmente es necesario volver a linderar o sustraer la reserva, o se puede respetar el plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hamen? Y le agrego algo a lo que pregunta Ivanov, a quien le agradezco su sintonía, y es, ¿qué habrá en la reserva? Con la propuesta del distrito, la gente, ¿qué se puede imaginar? ¿Qué habrá allí? En eso también creemos, insisto, nuestra propuesta tiene que ser mejor, porque si no, no nos la van a aprobar las autoridades ambientales. Pero la reserva actual tiene zonas de recuperación para que terminen siendo zonas de protección, muchas zonas de áreas productivas sostenibles, privadas, tiene zonas de equipamientos que permanecen y zonas de vivienda que permanecen. Nuestra propuesta es que todo sea restauración y preservación y parques urbanos recreativos, toda nuestra propuesta, y digamos que las zonas de preexistencias se volverían donde coincidan con reserva, donde coincidan con parques, porque precisamente los recursos saldrían de toda la demás tierra. Entonces, yo sí creo que es mucho más efectiva también, no solo en que tenga mayor área, sino en que todos los usos están concentrados en equipamientos verdes y públicos. Bueno, muy bien, secretario. Sigan ustedes opinando con el hashtag Opina Bogotá a esta hora. Vamos a las redes sociales, vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado en nuestra transmisión en Facebook. Ahí están las opiniones a esta hora. Claudia Moreno opina: Bogotá es importante expandirse, pero sin afectar la reserva. Hacia el suroccidente tenemos bastante espacio, solo hay que reorganizar. Ferchoa en Twitter, hashtag Opina Bogotá: cartografía muestra que nunca ha existido la reserva Thomas van der Hamen. La crearon privilegiando a todos los roedores y no a los humanos. Bueno, sobre la primera opinión que expresaron aquí en las redes, en el sentido de que habría otras zonas de la ciudad donde se pudiese urbanizar. Yo creo que muy bueno que profundizáramos, si hubiera tiempo en el diagnóstico, podemos hacer un programa para el diagnóstico del plan de ordenamiento, pero los retos de crecimiento de Bogotá son muy grandes. Yo creo que esta persona tiene razón en que hay que pensar en, primero, la mayor cantidad de renovación urbana que podamos, pero una renovación que parta también de un instrumento de modernización de la infraestructura de la ciudad. Segundo, lo que requiramos en expansión según las cifras poblacionales de crecimiento y de reducción del tamaño de los hogares, donde se pueda hacer densa y lo más cercana posible y que permita atenderla con transporte público masivo y alternativo, bicicleta, peatón, etcétera. Y esto significa en el norte, en el occidente y en el sur, lo más cercano. Si uno traza un círculo de 18 kilómetros desde el centro real de Bogotá, que es el Simón Bolívar, nos da prácticamente 18 kilómetros a la Plaza de Usme, 18 kilómetros al límite norte de Bogotá, la calle 245, y ese semicírculo, porque al oriente están los cerros, incluye esta parte norte, las zonas de Cota, Funza y Mosquera, que están
de la vía de Siberia hacia el oriente. Y estas son las zonas más aptas para que la ciudad no crezca desproporcionadamente, para que no nos traguemos la sabana. Por todas las sabanas, como ya está ocurriendo, Como ya está secretario. Es que el ocurriendo. norte de Bogotá no es la 170, el norte de Bogotá hoy es Chía, Cajicá. Sí, Paquirá, exacto. Entonces necesitamos una ciudad más cercana, Más compacta. densa, más compacta, que se haga bien, con zonas verdes, con zonas peatonales, con transporte público masivo, y que esta expansión cercana y densa tenga también un instrumento claro de articulación con la región. Bueno, mire, le quiero hacer una pregunta que me pidió que se la transmitiera María Mercedes Maldonado, a quien también le agradezco toda la sintonía que ha tenido con nuestro programa en estos 3 días. Ella me dice, pregúntale al secretario quiénes son los expertos en demografía que han hecho las estimaciones de población y de hogares para el POT. Ahora que usted hablaba del crecimiento demográfico que tendrá Bogotá en los próximos años, ahí cabe perfectamente esta pregunta de María Mercedes. Cae perfectamente porque el reto más grande que tiene el POT es dónde y cómo Bogotá va a ubicar la necesidad de vivienda que tiene, dónde y cómo se va a renovar Bogotá y dónde y cómo va a crecer Bogotá. Nuestras cifras las trabajamos mucho porque desde el principio generaron comentarios, las repasamos, aplicamos unos métodos estocásticos que son los más efectivos desde dentro de nuestro punto de vista y según Hábitat y Naciones Unidas para prever este crecimiento poblacional, crecimiento en hogares, que en última representa la vivienda, que es mayor que el poblacional por la reducción que están teniendo el tamaño de los hogares. Hoy estamos en 3.2 habitantes por hogar, al 2030 vamos a estar en 2.7 y al 2050 en 2.3. Eso, en la medida que haya menos personas por cada hogar, se necesitan más viviendas para la misma cantidad de gente. Pero cifras como estas las confrontamos y las discutimos en distintas ocasiones contra cifras del DANE y contra cifras del Departamento Nacional de Planeación, contra el DNP, porque esto es vital. ¿Quiénes son los expertos? Que ya es lo que pregunta. Entonces, al final los expertos son sí. Planeación Distrital, Planeación Nacional ha presentado sus propias cifras que coinciden prácticamente con las nuestras, el doctor Simón Gaviria las presentó, y el DANE tiene todas las proyecciones con estos métodos estocásticos iguales a los nuestros, donde también les dan resultados muy similares. Bueno, ahí quedó la respuesta para María Mercedes Maldonado. Ahora, secretario, lo invito a que escuchemos la opinión de Daniel Bernal. Él es un joven activista, periodista, ciudadano que defiende la Reserva Van der Hamen. Estoy en la finca Santa Clara, en Chía, de la familia Van der Hamen, donde el profesor Thomas Van der Hamen comprobó su teoría de la renaturalización del bosque primario de la sabana de Bogotá. Él, a través de sus propios recursos y su inteligencia y sus teorías, logró sembrar este bosque, el bosque Van der Hamen, que pues en lo personal espero que se siembre en la reserva Thomas Van der Hamen y que sería la cúspide de tanta discusión y tanto conflicto que ha habido con el tema. En mi opinión personal, pues la reserva actual, la que se diseñó, la que tiene plan de manejo ambiental, debe ser la que continúe, no la propuesta del señor alcalde Peñalosa. Mi pregunta es, la propuesta actual que tiene el señor alcalde, ¿qué apoyos técnicos independientes tiene? Porque pues la Reserva Van der Hamen tiene cientos de apoyos nacionales e internacionales y hasta el momento no he conocido quiénes independientes de la alcaldía de Bogotá apoyan esta propuesta. Bueno, muy buena pregunta la de Daniel Bernal, secretario. Muy buena pregunta y empiezo por una precisión. Nosotros jamás hemos hablado de acabar con la reserva. El alcalde ha venido diciendo que esta, al contrario, la oportunidad de volver realidad una propuesta maravillosa que se hizo por parte de los ambientalistas. Nosotros creemos en la restauración del bosque primario y, como ya lo dije, lo que estamos planteando es una realinderación de la reserva para que, además de cumplir esos objetivos ambientales, cumpla estos objetivos de ciudad-región y se articule con estos planteamientos demográficos. Pero volviendo al principio, nuestra propuesta
tiene que cumplir todos los objetivos ambientales. De todos los estudios que contrató la CAR, del profesor Van der Hamen, de los estudios que contrató con la Universidad Nacional, con el profesor Remolina, con el doctor Perry, con el Instituto Humboldt. Todos estos estudios coinciden en los corredores fundamentales de conexión entre los cerros y el río Bogotá. Todos estos estudios coinciden en la importancia del bosque Las Mercedes, del cerro, de integrar el cerro de la Conejera con el humedal La Conejera, la quebrada La Salitrosa, con el bosque Las Lechuzas. Todos esos objetivos nosotros los estamos planteando mantener. Nosotros creemos en eso y lo que estamos planteando es algo que cumple, además de todos esos objetivos, otros objetivos y que puede salir gratis. Que es lo que todo el mundo quisiera para la reserva, que se mantuviera las zonas que están protegidas y demás. Secretario, también hay otra pregunta que le quisiera formular, y es, ¿usted a qué atribuye como esta tensión que se ha generado en la ciudad en torno a la propuesta que aún el distrito todavía no ha radicado ante la CAR para modificar la reserva Van der Hamen? ¿Usted a qué atribuye esa tensión que se ha generado? Yo creo que hay varias razones. Creo que hay una primera, que se ha ido avanzando muchísimo, y es la divulgación del conocimiento de qué realmente existe hoy, de cuáles son los objetivos ambientales, de qué es lo que permite y no permite el plan de manejo. Entonces creo que ha habido un proceso muy interesante de que más gente conozca esto, pero todavía nos falta mucho en eso. Nosotros necesitamos que la gente vaya, que la gente vea lo que hay allá, conozca que la gente reserva. Conozca la reserva, que la gente conozca el plan y que la gente tenga lo más calificada posible su opinión. También creo que definitivamente esto se politizó, desafortunadamente. Llegó un momento en que el tema perdió como su fortaleza técnica y muchas discusiones han sido más políticas que técnicas. Hay muchas otras técnicas y muy interesantes y muy de fondo, y ojalá siempre nos centremos en el tema técnico, en el tema ambiental, en el tema de huella urbana, en el tema de integración con la región, en el tema de instrumentos de captura de valor, en el tema de cumplir los objetivos ambientales planteados con la reserva original, cuando se estaba diciendo cuál era la mejor manera de conectar el río y los cerros orientales. Vamos a ver la respuesta a la pregunta que hicimos. ¿Conoce usted los predios que conforman la reserva Thomas Van der Hamen en el norte de Bogotá? Sí la conoce, 62%, no la conoce, el 38%. Secretario, antes de finalizar, quisiera preguntarle cuál va a ser el próximo paso que dará el distrito en el tema de la reserva Van der Hamen. ¿Cuándo se calcula que se presente la propuesta oficialmente ante la CAR y qué viene en este cronograma que se ha definido? El próximo paso que dará el distrito es el camino que está establecido, y es que el distrito le presenta una propuesta a su superior jerárquico en el tema ambiental, que es al Consejo Directivo de la CAR. Son ellos los que tienen la potestad para estudiar nuestra propuesta, para analizarla y para decidir si nuestra propuesta es mejor que lo que existe hoy en día, y con base en eso aceptan nuestro realinderamiento de la reserva o no lo aceptan parcialmente. Ese es el paso que sigue. ¿Cuándo sería más o menos esa presentación? ¿Se habla de posiblemente la segunda semana de julio o...? Lo más probable es que sea en el mes de julio. Estamos trabajando muy fuertemente para tener algo sólido y algo bien hecho, y estamos precisando las determinantes, porque entre otras es un tema complejo, porque la reserva Thomas Van der Hamen es una reserva productora, y sobre reservas productoras pues casi que estamos haciendo camino, porque no hay en el país reservas comparables, no hay mucho de esto. Bueno, pues muy bien, secretario Andrés Ortiz, gracias por haber estado en Opina Bogotá. Muchas gracias por la invitación, muy interesante que el debate se lleve a este nivel y siempre a la hora. Bueno, ahí está la respuesta del distrito. Tuvimos más de 21 personas opinando sobre la reserva Thomas Van der Hamen, a favor, en contra, ambientalistas, exfuncionarios, exministros, políticos, abogados, todos expresaron sus puntos de vista sobre la reserva Thomas Van der Hamen. Tuvimos una encuesta virtual donde
buscamos que las personas se inquieten por conocer qué es lo que hay allí. Es muy importante que la gente sepa y se informe debidamente de estos temas. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado estos 3 días donde nos dedicamos con juicio a analizar, a debatir, a discutir sobre uno de los temas más candentes que hay hoy en la agenda de la ciudad. Muy buenas noches y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema en Opina Bogotá, y se los anticipamos desde ya. Vamos a ponerle la lupa a la reforma a la salud en la ciudad. Muy buenas noches.